Pues muy buenas, pues esta semana en las píldoras de Figma un tema del que me habéis preguntado semanas atrás, cómo hacer que aquellos componentes obsoletos que ya no queremos que sigan funcionando pero porque tenemos versiones nuevas, pues sean fácilmente detectables a través de las instancias en las que los tenemos aplicados, y por otro lado, cómo hacer que los nuevos componentes se puedan expandir o digamos colocar en esas instancias de la manera más sencilla, ya que sabéis que Figma pues solo nos deja hacerlo de manera manual. Así que vamos a ver la manera manual y también cómo hacer este tema un poquito más sencillo con la ayuda del plugin Master y de Design System Organizer. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues la primera parte de este vídeo la vamos a dedicar a ver cómo podemos hacer algún tipo de marca en aquellos componentes que quedan obsoletos porque tenéis alguna versión nueva y queréis que a todo el mundo le salgan en sus instancias donde haya sido colocado. Así que para eso la mayoría de autores que vais a poder encontrar o que ya habéis aplicado seguramente muchos en vuestros sistemas de diseño recomiendan hacer una trama encima de alguna manera como esta que veis aquí, con la que poder reflejar esos componentes obsoletos en todas las instancias. Hay otras maneras, como podría ser otros autores que recomiendan, por ejemplo, hacer una pequeña etiqueta, pero seguramente si habéis estado trabajando en esta dirección habréis visto que la solución más habitual es aplicar algún tipo de trama, ¿vale? Generalmente, como veis, barras en algún tipo de inclinación que al posicionarse sobre lo que sería el componente, pues nos informan de que ese componente pues debe dejar de usarse y deberíamos cambiar su instancia por la del nuevo componente. Así que si lo que queréis es ver cómo hacer esto de una manera muy sencilla, primero lo probamos y después vamos a la parte de reinstanciado, que también es bastante útil. Cómo hacer que aquellos componentes que han quedado obsoletos pues podamos sustituirlos por las instancias de los nuevos que ya van a sustituir a ese antiguo componente. Pues arrancamos con la primera parte del vídeo, como os decía, que es básicamente la de crear algún tipo de marcado, de trama que nos ayude a detectar aquellas instancias que pertenecen a un componente obsoleto. Para eso, aunque podéis hacer la trama perfectamente vosotros, yo lo que voy a hacer es ayudarme de Hero Patterns, ¿vale? Que es un plugin que viene con una serie de tramas ya hechas y que me va a venir muy bien porque así voy a generar un estilo de fondo que me va a ayudar a marcar esos componentes, ¿vale? Así que he elegido un componente, como veis aquí, susceptible de poder ser versioneado, como es el caso de un radio button, y como veis arriba tengo la versión que va a quedar obsoleta y abajo una copia exacta de lo que va a ser la versión nueva. Y no olvidéis que en este vídeo queremos ver también cómo reinstanciar todo aquello que lleve instancias del obsoleto. No olvidéis que Figma, cuando haces una copia del componente, pues es un componente diferente, es decir, tiene una ID diferente, con lo cual no podemos hacer que se sustituya este por este de manera normal. Es verdad que si pudiéramos tocarlo dentro, pues se quedaría dentro de lo que sería ese componente con esa ID primigenia, pero que sepáis que cuando hacemos un componente nuevo no hay manera natural de decirle a Figma cámbiame este por este otro, así que lo tenemos que hacer reinstanciando, y es lo que voy a contar una vez que veamos cómo hacer la marca de componente obsoleto. Lo haremos con este de aquí arriba, como veis. Entonces, paso 1, muy sencillo, me hago un rectángulo si queréis, ¿vale? De cualquier forma, nos da un poquito igual, y sobre esta forma lo que vamos a hacer es hacer o activar nuestro plugin de Hero Patterns, así que le damos a Hero Patterns for Figma. Como veis, es un plugin muy tonto, muy sencillo, en el que podemos elegir el color con el que queremos hacer la trama. Yo voy a elegir, si queréis, rojo, aunque podría ser un color de warning, el amarillo, el que queráis, y una vez que ya lo tengáis elegido, lo que hacemos es también elegir la trama con la que vais a querer marcar componentes obsoletos. Podrían ser cualquiera de estas, porque vais a ver que vienen transparentes, pero si queréis, por no cambiar la recomendación que hemos dicho anterior, ¿no? La de usar rayas transversales, voy a usar esta trama que también está incluida dentro de las que incluye Hero Patterns, ¿vale? Así que le damos y, como podéis ver, en esa caja lo que hemos hecho es incluir una trama que, como podéis ver, pues viene tan grande sea el componente al que lo apliquéis después. Por cierto, le vamos a quitar el fondo gris que trae, como veis aquí a la derecha, viene con un fondo que es mejor que sea transparente para que se pueda ver, y también le tendríamos que bajar la opacidad porque si no es posible que tape todo el componente. También hay que hacer una última cosa antes de hacer estilo, si queréis, o luego después, que es, ya que he cogido la opción de mosaico, ponerle mosaico más pequeño, porque si no las líneas, como veis, quedan muy grandes. Yo voy a poner, por ejemplo, 50, y como podéis ver, pues la trama queda más ajustadita a lo que podría ser, creo que, la mayoría de componentes. Eso ya a vuestro gusto, pero he dicho que yo no lo voy a hacer con un componente, lo voy a hacer con un estilo de relleno. Así que me vengo
aquí a los estilos, como veis, sabéis que Figma permite hacer, igual que hacéis estilos de color, hacer estilos de imagen o de trama, y en este caso le damos aquí, le vamos a poner una nomenclatura que valga después para que el equipo sepa que ese es el estilo que hemos hecho para los obsoletos o deprecated, y le decimos crear estilo. Ya lo podéis tirar porque, como podéis ver, lo tenemos dentro de su categoría base. Vale, pues ahí lo tenemos. Y ahora, ¿cómo le decimos a este componente, a Radio Button, que va a pasar a ser obsoleto? Aparte de aplicarle esta trama, deberíamos cambiarle también el nombre. No olvidéis que el botón tiene un nombre, en este caso el Radio Button, el componente, y lo traslada a todas sus instancias. Así que una recomendación es que quizás pongáis algún tipo de emoji del propio nombre con el símbolo de advertencia o de warning, si queréis, y además que le pongáis, pues quizás a la derecha, pues la opción de obsoleto o deprecated, o la palabra que el equipo entienda como que es un componente que deja o que se recomienda dejar de usar, ¿vale? De hecho, voy a hacer una cosita. Vais a ver que aquí a la derecha voy a arrastrarme un par de instancias para después, bueno, las tengo aquí ya, casi mejor. Usamos estas, si os parece, son instancias de este componente, y veis que aquí a la derecha, pues cuando lo veis, tiene esa recomendación de deprecated, para que todo el mundo sepa que ese componente habría que dejar de usarlo. Pero vais a ver que ahora mismo, en cuanto le pongamos también esa trama, tendremos un doble aviso, ¿no? No solo es el del nombre, que muchas veces pasará inadvertido, sino que también tenemos el de la marca de color que se va a posicionar encima. Para eso, mirad qué sencillo. Marcamos todas las variantes del componente que tengáis, y es tan sencillo como elegir Fill, y dentro de Fill el estilo deprecated que tenemos aquí debajo. Como veis, se aplica marcando allá donde esté esa instancia. Es decir, que con esto ya habéis hecho que en todos los componentes, todas las instancias del componente, aparezca esa marca, y cualquier compañero sabrá que significa que hay un componente nuevo para utilizar. De hecho, este que veis aquí, Radio Button, lo podéis llamar igual y ponerle nuevo, o directamente la versión que lleve. Eso ya cada equipo que decida cómo lo hace, para que también cuando los tengáis disponibles para poder utilizarlos, se vea que ese componente pues está actualizado, ¿vale? Hasta aquí bien, creo que se va entendiendo. Entonces, es verdad que de manera manual, ahora poder cambiar uno por el otro, imagina, bueno, vamos a hacer una cosa, como aquí no aparece cambios, vamos a cambiar dos de ellos, dos de las variantes, y así será más fácil el poder ver el resto del vídeo, que es la parte en cómo reinstanciamos, ¿vale? De momento, esta sería la opción para marcar lo que es un componente obsoleto. Vamos ahora con la parte de reinstanciado, si os parece. Pues Master es la solución, el plugin que tenemos para poder hacer, en lugar de manera manual, todo este tema de cambio de componentes obsoletos por los nuevos, de manera pues automática y muy rápida en todo el documento. Así que si os gusta o os convence, recordad que este plugin es de pago a partir de la cuarta vez que lo usáis en cada uno de los files. Así que podéis usarlo en cada documento otra vez, pero solo 4 veces en cada uno de ellos. Así que vamos a ver lo que hace primero, por si os interesa, y si no, pues no lo pagáis. Vamos a verlo. Mirad, he montado aquí un componente que se va a llamar Radio Button 1, que es el obsoleto, y otro que se llama nuevo, ¿vale? Los he llamado Radio Button 2 y Radio Button 1 porque así va a ser más fácil comparar si las instancias pues se han relinkado, ¿vale? Así, arriba tenéis el que era antiguo, como veis, y aquí tenemos uno que lleva dos cambios, el estado de default y el estado de select. Por cierto, este plugin funciona con componentes enteros, es decir, que si lo que tenéis son variantes, como en mi caso, hay que hacerlo dos veces funcionar, porque hay que hacerlo variante por variante. Vamos a ver cómo funciona. Mira, os lo cuento. Tiene dos fases también este plugin. La primera de ellas es esta, marcar, en este caso, la variante default, y le decís comando P, y hay que elegir la opción Pick Target Component. ¿Qué es lo que hace esta opción? Guardarse como en la memoria las características de este nuevo componente, para después con la otra opción aplicárselo al antiguo, y que todas las instancias de ese pues sean sobrescritas por la del nuevo. Vamos a ver lo que es más fácil. Mirad, le damos Pick Target Component a nuestro componente nuevo. Veis que aquí ha lanzado una toast diciendo que lo está guardando, y ya esa sería la primera fase. La segunda fase es venir al componente antiguo, darle a la variante del componente antiguo, darle comando P, y en este caso elegir Master Link Objects to Target Component. Si le doy, veréis que abajo ha hecho un pequeño loading y automáticamente dice que ha cambiado varias de las opciones. De hecho, mirad, en la página 2 tenía aquí algunas instancias, y como podéis ver, cuando voy a
tocarlas han cambiado ya por el nuevo. Es decir, estas instancias ya no están dependientes del antiguo componente. De hecho, veis que estas, que no las he cambiado todavía, siguen poniendo Radio Button 1, que es el antiguo. Ahora veréis cuando vayamos que cambiamos también este estado, como también se reactualizan. De hecho, en la página 3 he hecho igual, veis que estas han cambiado perfecta y además, como podéis ver, ha mantenido el texto de override. Es decir, cualquier texto que tuviera se queda sin modificar. Vamos a ver otra vez la segunda, digo como segunda, para volver otra vez a entender cómo funciona el plugin de segunda vez, vamos a darle al segundo de los estados que he cambiado del nuevo componente. Le damos a comando P y veis que le digo otra vez que este es el componente o el variante, en este caso la variante que quiero que guarde. Así que le habéis visto que le he dado pick target y ahora cojo la antigua y le digo que a todos sus hijos le aplique esa nueva ID. Le damos link objects y veréis que también nuevamente abajo ha hecho lo mismo en todas sin tener que hacerlo manualmente. Como podéis ver, ya están enganchadas al Radio Button 2. Así que si os habéis fijado que no ha cambiado el aspecto de estos componentes, de estas instancias. ¿Y por qué? Porque este plugin, a diferencia del siguiente que veremos, deja todo en la zona de override. Si os fijáis, en este lateral tenemos los overrides a la derecha y podemos ir desactivando los que necesitemos o todos de una vez. De hecho, si le digo que quiero resetearlos y dejarlos con el componente nuevo, al decirle reset all changes ocurre esto. Como podéis ver, se están quedando ya como estaban, pero yo le puedo mantener, si quiero, lo que es la apariencia anterior, porque como podéis ver se queda solo hecha con el override. Es decir, que si le damos aquí, sí que veis que van recuperando todos el aspecto, a pesar de que ya estaban linkados, pero mantienen el override que traían del anterior y obsoleto componente. Y ahora sí, la última opción es la del plugin Design System Organizer, otro plugin de pago que podéis usar durante 14 días para ver si cumple con vuestras expectativas y que también funciona muy bien, porque además de para poder hacer este relinque de instancias, sirve para también pues intercambiar color o hacer duplicaciones. Es decir, es un plugin muy completo, uno de los mejores que tenemos en la comunidad de Figma, a pesar de que sea de pago. Mirad, os lo cuento muy rápido. En este caso tengo otra vez el mismo ejemplo de antes, pero lo que voy a hacer, porque este plugin así es como funciona, tengo que convertir esto en librería, es decir, que funciona gracias a la ID que se comparte a través de la librería. Así que lo primero que haré es, en este caso, quiero volver a hacer lo mismo que antes, hacer que todas las instancias del obsoleto sean sustituidas por el del otro elemento. Así que mirar cómo lo voy a hacer. Le decimos publicar estilos y componentes, porque he dicho que funciona con librerías. Y una vez que ya está publicada, es tan sencillo como porque también tengo por aquí algunos, como podéis ver, algunas instancias que corresponden al componente obsoleto, y lo que vamos a hacer es cambiarlas por el del nuevo. Así que mirar qué sencillo y qué bien funciona este plugin. Yo diría que incluso mejor que Master. ¿Cómo va? Pues primero llamamos al plugin, lo llamamos Design System Organizer y buscamos, en este caso, el nuevo componente. Así que cuando lo tenéis marcado, solo hay que venir aquí arriba y decirle Mark as Target. Cuando le dais, funciona como podéis ver con el mismo tipo de nomenclatura que el anterior. Le damos Mark as Target y ya aquí abajo se ha activado una zona diciéndome que a quién queremos aplicarle el cambio directamente a sus instancias. Así que mirad, voy a la página 2 y le digo que me aplique en esta página el relinkado. Al darle, veis que me dice que no encuentra las opciones. ¿Por qué? Y lo he hecho aposta, porque si os fijáis, en este caso los dos componentes se llaman diferente. Si os fijáis, uno se llama Radio Button y el otro se llama Radio Button 2. Así que en ese caso no podemos, como podéis ver, aunque marcáramos aquí, hacer el relinkado, porque tampoco funcionaría, ¿vale? Así que lo que tengo que hacer es llamarlos a los dos iguales. Mirad qué sencillo. En este caso tiene que llamarse igual, acabo de corregir, ahora sí se llaman los dos igual, siguen estando por separado, marcamos el primero de ellos, el nuevo Mark as Target, y ahora veréis que ahora sí, si me voy a una página que tiene todavía instancias del normal, del original, del 1, del obsoleto, al decirle que me aplique toda la página, mirar cómo automáticamente, y si voy a la página 3, le digo relink y veis cómo automáticamente me mantiene también los overrides, es decir, los textos y cualquier otro elemento que tuviera, pero ya me lo acaba de conectar, como podéis ver, con el nuevo
componente. Así que este caso, ya os digo, muy especial porque tiene que llamarse exactamente igual el componente, pero creo que, como habéis visto, creo que funciona muchísimo mejor que Master. Así que mi opción, si me queréis hacer caso, es que probéis mejor este, que es el Design System Organizer, ya que Master a veces os va a dar algún problema que otro. Bueno, pues hasta aquí Master y Design System Organizer. Ya habéis visto dos plugins que, aunque son de pago, creo que pueden ayudaros muchísimo a hacer más sencilla esa actualización, sobre todo si tenéis componentes que habitualmente pues requieren ese tipo de versioneado. Así que venga, a probarlo y cualquier duda me vais contando. Nos vemos por ahí, venga, chao, hasta la siguiente.